Buenos días a todos. Buenos días. Voy a recordar unos versículos que ha leído nuestro hermano Juan en el texto de esta mañana de Mateo, los versículos 40 al 41. Dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En estos versículos, Jesús les está haciendo un reproche a sus discípulos. Él se encontraba en un momento muy delicado. Y en ese momento tan delicado por el cual Jesús estaba pasando, necesitaba como nunca más el apoyo de los suyos. Y sin embargo, estos fueron incapaces de darle el aliento a través de ese apoyo moral que es la oración. Jesús les estaba echando de menos. Jesús echó de menos esa comunión espiritual en ese momento tan delicado en el cual se encontraba de ellos. Y por eso se lo dijo. Y no fue un reproche, simplemente fue comunicarles un sentimiento. Ni una hora habéis podido estar velando conmigo. Jesús no les estaba pidiendo mucho, solamente les pedía una hora. A veces pensamos que seguir a Jesucristo es una carga demasiado grande y por eso a veces nos desanimamos y pensamos que no podemos llegar al tope que Él quiere que lleguemos. Pero no es así. Jesús en realidad se conforma con pequeños detalles de cada uno de nosotros. A Él lo que verdaderamente le agrada es ver lo que hay en nuestro corazón. Y esto muchas veces se ve en los detalles. A veces queremos hacer más cosas, pero no podemos, porque no somos capaces o porque no tenemos las herramientas o los dones que nos gustaría tener. Pero Dios está viendo el corazón y ve realmente cuáles son esos sentimientos que nosotros tenemos hacia Él. Los discípulos no habían podido velar ni siquiera una hora. ¿Y nosotros? ¿Cómo se encuentra nuestra vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos al día para tener un encuentro con el Señor? ¿Velamos? ¿Oramos? ¿Guardamos un tiempo en silencio en su presencia para escuchar lo que Dios nos tiene que decir? ¿Buscamos en oración cuál es verdaderamente la voluntad de Dios ante decisiones que tenemos que tomar? ¿O anteponemos nuestras decisiones sin antes haber escuchado o haber buscado la voluntad de Dios? Es cierto que estamos en un mundo donde las prisas de la vida nos impiden muchas veces tener un tiempo para entrar en la intimidad de Dios, para entrar en el trono divino con el Señor. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando hablamos de cómo es nuestra vida de oración, no estamos tampoco hablando de decir que hay un tiempo determinado, es decir, un tiempo para orar con Dios. Es mejor la intensidad que el tiempo que podamos dedicar a Dios. A veces pensamos que tenemos que estar, toda la mañana o como alguien pueda entender, una hora, porque el Señor dice ni siquiera una hora. No se trata de eso. Se trata realmente de que el tiempo que nosotros apartemos para estar con Dios sea un tiempo de calidad. Sea un tiempo en el cual nada nos aparte de lo que estamos haciendo, nada nos moleste, sino que estemos centrados en lo que estamos haciendo y nos encontremos en una relación de intimidad y de cercanía con Dios. De eso es de lo que se trata. Cierro el paréntesis. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos como la gente que Dios hablaba muchas veces a través de las páginas del Antiguo Testamento a las personas. Y a la gente le gustaba escuchar la voz de Dios. Pues sabían que en su voz se encontraba el consejo, la dirección, la amonestación, el perdón y la sabiduría para andar en su camino. Por ello, hoy también es esencial que nosotros dediquemos un tiempo a escuchar la voz de Dios. No tal vez en forma audible, como en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, a través de nuestro oído, pero sí a través del Espíritu Santo,
que mora en cada uno de nosotros, porque es a través del Espíritu Santo como Dios nos habla hoy, descubriéndonos lo que dicen las páginas de la Biblia, tal y como nos recuerda Hebreos capítulo 3 versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿dónde oímos hoy la voz de Dios? Lo oímos en la lectura de la palabra, en las páginas de la Biblia. Ahí es donde oímos la voz de Dios. Lo que Él tuvo que decir en otro tiempo, hoy, en estos últimos tiempos, ya lo ha dicho por medio de Jesucristo, a través de las páginas de la Biblia, a través del Nuevo Testamento. Ahí es donde tenemos que buscar realmente la voz de Dios. El Espíritu Santo hoy día sigue hablándonos, sigue hablando a su iglesia, y por ello es importante que le escuchemos, porque la clave de todo lo que va a acontecer en la iglesia y en nuestras vidas en estos tiempos no va a ser, como dice el texto de Zacarías, ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Espíritu Santo el que nos convoca y nos llama a vivir vidas de comunión, de oración con Dios. Si no sabéis lo que tenéis que decirle, el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles, con palabras. Lo importante es que tú tengas corazón de ponerte delante de Dios, en su presencia, y ya el Espíritu Santo te llevará a hablar con Él. Es importante que entendamos que el deseo de orar no es algo que nosotros podemos producir artificialmente, forzosamente o por obligación, sino que es más bien un deseo que el Espíritu hace nacer en nosotros, cuando Dios en realidad es una prioridad en nuestra vida. Si ya tienes ese deseo, pídele a Dios que tu tiempo de oración se transforme en una disciplina diaria, y una vez que sea así, entonces la oración dejará de ser una obligación, una rutina, para convertirse en algo espontáneo y buscado, a la vez que también en una necesidad, deseando que cada día llegue ese momento en el cual puedas apartarte de todas las cosas del mundo y centrarte en la presencia de Dios. Centrarte realmente en ese momento especial de intimidad con el Salvador, porque es cuando tú y cada uno de nosotros vamos a disfrutar de esa comunión íntima con Dios, cuando nada se interponga en medio de Dios y nosotros. Ahí empezaremos a encontrar placer en la oración, alivio, consuelo, consejo, liberación, paz, tranquilidad, gozo, cuando realmente lleguemos a tener esa intimidad con el Señor. Dios desea ver nuestros corazones que sean transformados en una casa de oración. ¿Por qué? Porque Él desea hacer muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros por medio de nosotros mismos. Porque nosotros no podemos, pero Dios suple, Dios da a través de la oración. Nos da la dirección, nos da el camino, nos da la orientación, nos da la sabiduría. Dios podría hacer las cosas, pero Dios quiere que seamos nosotros muchas veces quienes las hagamos las cosas, con las herramientas que Él nos dé. Pero las herramientas nosotros tenemos que ir a cogerlas al trono de oración. Por lo tanto, cuando empieces a orar, dentro de ti se va a ir desarrollando de manera progresiva todo un proceso que te va a ir limpiando cada vez más, que te va a ir transformando, que va a ir limando tus asperezas, que hará que te sientas más cerca de Dios y de su voluntad. Porque de eso es lo que se trata. Todos y cada uno de nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y queremos vivir en su voluntad. ¿Verdad que es así? No queremos hacer lo nuestro, queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso se encuentra y se recibe en la oración. A la vez, cuando que tú vayas orando, irás sintiendo que la presencia de Dios es más fuerte. Y también al mismo tiempo irás percibiendo más claramente las cosas espirituales. Lo que antes intuía, lo que veías a través de un espejo, ahora lo vas a sentir en ti. Lo vas a ver con total nitidez, sin obstáculo alguno, como si realmente estuvieras cara a cara con Dios. Permitidme que os lea un pasaje en Mateo capítulo 21, del 12 al 16. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada,
mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Qué pasaje tan bonito. Este pasaje nos relata un día normal en el templo, pero en vez de ver la vida espiritual del mismo, ¿qué es lo que nos presenta? Vemos que el templo había sido convertido en un lugar de negocios, con su rutina habitual, algo normal que ocurría todos los días. Habían quitado la santidad del templo para ser un local de negocios. Pero ocurre algo especial ese día, y es que esa rutina fue interrumpida por la entrada de Jesús en él. ¿Y qué le pasó a Jesús cuando entró en ese templo? Pues que a la tristeza de ver de lo que habían convertido el templo de Dios, se le unió la ira santa. Y dice que después de fabricarse un látigo con alguna de las cuerdas que por ella encontró, Jesús se dirigió intencionadamente hacia las mesas de los cambistas y hacia la de los mercaderes que vendían palomas, y las volcó y desalojó el templo de todo aquello que era extraño a lo que debía de ser una casa de oración. En medio de todo el revuelo que se armó, y cuando todavía estaban rodando las monedas y revoloteando las palomas, Jesús dijo probablemente con voz fuerte, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y mientras que todos los que estaban haciendo algo indebido, me imagino que saldrían corriendo, nos dice el texto que los ciegos y los cojos fueron a él. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que siempre hace con la gente que tiene necesidad. Dice que los sanó en medio de las alegrías, de las risas y de las aleluyas de los niños que se encontraban allí. Pero siempre, cuando hay alegría, aparecen personas que quieren amargar lo que había sucedido. La gente estaba contenta por la actitud de Jesús y por la sanidad que había producido en esos enfermos. Pero como digo, aparecen los principales, los envidiosos, los que siempre quieren amargar la fiesta. Y ahí están los principales sacerdotes y los escribas, que en un tono enfadado se dirigen a Jesús pidiéndole que hiciera callar a los niños. Pero Jesús se opuso con calma y le dijo, pero ¿no sabéis, nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Los niños son espontáneos, los niños dicen lo que piensen, los niños hacen lo que sienten. Y en ese momento estaban contentos y no podían otra cosa que alabar a Dios. La gente sin maldad, con corazones limpios, es capaz de ver lo que hay detrás de cada actuación de Jesús, aunque a veces no entendamos su proceder. Muchas veces no entendemos cómo Jesús actúa en nuestras vidas, o por qué ciertas cosas ocurren en nuestras vidas. Pero si tenemos un corazón limpio, siempre alabaremos al Señor. Siempre le daremos gracias, a pesar de que no entendamos por qué esas cosas ocurren en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque igual que los niños confían en los adultos, confían en sus padres, aunque no entiendan lo que sus padres hagan, nosotros también tenemos que confiar en nuestro Padre Supremo, que es Dios. En estos versículos de Mateo hay una progresión que no sé si la habéis captado. Vamos a centrarnos en ella. Primero, fijaros, Jesús limpia el templo. ¿Para qué? Para que dejara de ser lo que no era y fuera lo que tenía que haber sido, una casa de pureza. Y una vez que el templo es puro, declara que será llamado casa de oración. Posteriormente el templo se transforma en casa de poder, en la cual los ciegos y los cojos reciben sanidad. Y finalmente el templo se convirtió en un lugar de alabanza, en el cual se clama Hosana al hijo de David. ¿Habéis visto la progresión? Primero, lo impuro tiene que dejarse de impuro. ¿Para qué? Para que pueda ser una casa realmente de oración. Y para que en esa casa de oración pueda estar el poder de Dios. Y para que a través del poder de Dios se manifieste, digamos, las alabanzas en reconocimiento de ese poder. Aquí estamos hablando del templo de Jerusalén.
Pero ¿de qué templo podríamos estar hablando? ¿De qué templo podríamos estar hablando? ¿No podríamos estar hablando del templo de cada uno de nosotros? ¿Del templo que cada uno de nosotros deberíamos de ser? ¿No se debería dar este mismo proceso en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Es un templo puro? ¿Es un templo impuro? ¿Es un templo puro? ¿Es un templo donde realmente Dios se goce de nuestra oración? ¿Donde nosotros podamos sentir el poder de Dios? Y donde nosotros podamos salir alabando a Dios porque hemos sentido el poder. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Lo dice varios pasajes del Nuevo Testamento, que nosotros somos templos de Dios. Por lo tanto, cuando estamos hablando del templo, estamos hablando de cada uno de nosotros. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros, y nosotros tenemos que hacer que realmente ese templo sea un templo donde realmente se adore a Dios. Pero lamentablemente nuestros templos a menudo están contaminados por diferentes pecados, por la ambición, por el odio, por la mentira, por la apatía, por la comodidad, por el egoísmo, que convierte nuestro templo ¿en qué? En una cueva de ladrones, en la cual Dios no se siente a gusto, no se puede sentir a gusto. Y lo único que puede hacer es hacer lo que hizo en el templo de Jerusalén, entrar con un látigo en nuestras vidas, sacudirnos para sacar fuera todo aquello que no es propio del templo que cada uno de nosotros somos. ¿Duro? No, porque Dios tiene un propósito bueno cuando tiene esas actuaciones. Es una burla que un cristiano hable de una forma y viva de otra manera. Dios no va a bendecir vidas impuras, ni iglesias en las cuales sus miembros vivan ese tipo de vidas. Nuestra iglesia nunca será una casa de poder mientras no permitamos que el Espíritu Santo purifique el alma de los que componen esta congregación, para que realmente cada uno de nosotros y nuestra iglesia sea transformada en una verdadera casa de oración, donde Dios se deleite en su presencia en medio de nosotros. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11 hasta el 19, Dios hace una grave advertencia a su iglesia. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Estos versículos nos hablan que puesto que los hijos de Israel oyeron, pero no obedecieron, se les impidió cumplir su deseo de entrar en la tierra de Canaán. Y esto también nosotros tenemos que aprender, porque nosotros no predicamos simplemente para cubrir un tiempo, no predicamos para decir cosas, sino para sacar enseñanzas. Y al igual que los hijos de Israel oyeron y no obedecieron y por eso no recibieron la promesa de la tierra de Canaán, nosotros también hoy tenemos que aprender. Y de nada nos vale oír continuamente la palabra de Dios si no la obedecemos, porque si no la obedecemos nuestras vidas no cambiarán y nunca disfrutaremos de las bendiciones que hay en la tierra de Canaán para cada uno de nosotros, en la casa de oración para todos aquellos que se adentran en él. ¿Se entiende? ¿Queremos bendiciones? Sí, ¿verdad? Siempre digo, Señor, derrama tus bendiciones sobre mí. Las hay, es una realidad que las hay. Pero el tema está en que para recibirlas hay no solamente que oír, como estáis aquí
hoy escuchando la palabra de Dios, sino también aplicarla a la vida de cada uno de vosotros. Dios, por mucho que algunos puedan pensar, no actúa conforme a nuestros pensamientos. Él tiene su propio pensamiento y este es el que vale. Dios estaba decidido a que su pueblo cruzara el río Jordán, pero el pueblo estaba atrapado en sus rutinas, en sus pensamientos y en sus apetencias. Por ello a veces estaban dispuestos a escuchar a otros líderes que intentaban arrebatar el liderazgo a Moisés, porque las palabras de esos otros líderes les agradaban más y les gritaban diciendo: Moisés ha perdido la unción de Dios. Otros, con falta de fe en las promesas de Dios, intentaban soliviantar al pueblo diciéndole que pasaban hambre y que el maná que cada día Dios hacía caer no era suficiente para calmar su apetito. Otros, tal vez con buena fe pero débiles, advertían de que tuvieran cuidado con Josué y con Caleb, que aunque eran sinceros y honestos, se estaban deslizando peligrosamente por caminos superespirituales. Y les decían: ¿cómo pueden estar proclamando que vamos a vencer cuando todos sabemos que el enemigo es superior a nosotros? Es decir, muchas veces hay gente que con buena o mala intención piensa que sus pensamientos son los que hay que seguir y no los pensamientos de Dios. Y nosotros estamos aquí no para seguir pensamientos ni opiniones de ningún hombre. Estamos aquí para seguir los pensamientos y las opiniones de Dios. Para eso estamos aquí. No creo que ninguno de nosotros, yo el primero, derramaría mi vida o mi libertad por opiniones personales. Lo haría por ser fiel a la palabra de Dios. ¿Qué les estaba pasando a todos estos que salieron de Egipto y estaban ahí en el desierto? Pues les estaba pasando algo muy sencillo, y es que temían más a los gigantes que a Dios. Tenían más miedo a los hombres que a Dios. Tenían más miedo a lo que los hombres les podían infligir que a lo que Dios podría hacer. Prestaban más atención a los problemas que a las promesas de Dios, y por no captar lo que el Espíritu les decía, por no creer realmente en las promesas de Dios, por no hacer las suyas, deambularon durante 40 años por el desierto y murieron en él, dejando allí sus huesos sin disfrutar de la tierra prometida. Esa es la mayor de todas las tristezas, que podían haber gozado de la tierra prometida y no lo hicieron, porque tuvieron miedo más a los hombres, porque no creyeron las promesas de Dios. La situación hoy en día no es diferente. Estamos aquí para adueñarnos de la tierra, pero en lugar de eso estamos ocupados en reformar la casa, en comprar un coche mejor, en salir de vacaciones, en si gana mi equipo de fútbol o no, en envidiar a los demás. En una palabra, estamos más preocupados por nuestros asuntos y desoímos al Espíritu que nos llama a orar y a buscar vivir conforme a las promesas de Dios. En estos últimos tiempos la Iglesia se ha alejado mucho del cristianismo bíblico. La mediocridad y el aburguesamiento se han apoderado del cuerpo de Cristo y nosotros, que es lo más triste, pensamos que esto es lo normal. Y a veces nos preguntamos a nosotros: ¿qué pasa? ¿Que es que los cristianos no podemos aspirar a tener y a vivir como los no cristianos, que les vemos muchos de ellos ahí en la abundancia? Claro que podemos. Claro que podemos. E incluso diría yo que debemos hacer esfuerzos para prosperar en nuestras vidas, pero sin olvidar que lo primero es el reino de Dios. Tenemos derecho, claro que sí. Dios no quiere que seamos unos nadies. Dios quiere que progresemos y que prosperemos a nivel personal y a nivel también económico, pero no a costa de poner todo por delante de Dios. Si Dios nos bendice, será para bendecir a otros, y eso es lo que Dios quiere, pero el reino de Dios tiene que estar por adelantado. Que nos quede claro que Dios no afloja su marcha, que Él tiene un propósito y sigue su ritmo. Él sigue avanzando y cumpliendo sus planes, pero muchos cristianos se van quedando atrás porque no tienen una vida de oración que sea el motor que los mantenga al ritmo del andar con Dios. Como cristianos, muchas veces añoramos ver el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestro mundo, pero para que ese poder de Dios se pueda manifestar, nosotros primero tenemos que desarrollar una vida auténticamente cristiana a través del poder que Dios nos transmite en la oración a cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Eso es lo que tenemos que hacer.
No sé si alguna vez habéis hecho una oración como esta. Dios, quiero que quites todo lo que haya en mi vida que no se identifique contigo. No quiero que haya en mí nada que no te glorifique y te engrandezca. ¿La habéis hecho? Seguro que sí. Seguro que más de una vez hemos hecho oraciones con muy buenos propósitos, pidiéndole a Dios que nos limpie y que nos cambie nuestras mentes y que nos cambie nuestras vidas. Pero para que estas oraciones se conviertan en realidad, hay cosas en nuestra vida y en nuestro carácter que deben de ser antes quitadas. Para que, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 27, queden solo las cosas inconmovibles, es decir, las cosas fundamentales, lo que es importante. Y a veces nosotros ponemos cosas que no son fundamentales como si fueran las inconmovibles, y no es así. Nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestra escala de valores, qué es lo que estamos poniendo en primer lugar y qué es lo que deberíamos poner en segundo lugar. Lo importante es que reconozcamos que a veces hay fallos en nuestras vidas y le pidamos a Dios, por medio de la oración, que nos dé la sabiduría y la fuerza para quitar todas aquellas cosas que no le agraden a Él y que mermen el poder que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros. Sé que algunos estaréis pensando, si tú supieras, Jesús, lo que Dios ha quitado de mí desde que le conocí, si tú supieras lo que he cambiado, yo ya no soy el que era antes de conocerle. Y la verdad es que sé que es así. Y me alegra de que así sea. Pero eso no significa que nosotros debamos parar, cesar en nuestra aspiración de ser cada día mejores, de que la imagen de Dios sea más nítida cada vez en nosotros. Esta aspiración es algo que no debe cesar hasta que nos encontremos en la presencia de Dios. Cada día tenemos que ir aspirando a ser cada vez más igual a la imagen de Dios que hay en nosotros. No podemos decir, ya aquí hemos llegado y se ha acabado. No, estás vivo. Y mientras estás vivo, tienes oportunidades de ir mejorando, de ir cambiando. ¿Para qué? Para que vayas avanzando en tu desarrollo espiritual, en el desarrollo espiritual que Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos en esta tierra. Por eso, como dice la palabra de Dios, si oyes su voz llamándote a la oración, no endurezcas tu corazón. Cambia. Si hay algo que no estás haciendo correcto en tu vida de oración, cámbialo. Ya te digo, no se trata de que estés 2 horas, 4 horas, 6 horas. Se trata de la calidad que tengas delante de Dios y del corazón que tengas delante de Él. Que digas, Señor, estoy dispuesto aquí a escucharte y a cambiar mi vida cuando tú me digas que las cosas tienen que cambiar. De eso es de lo que se trata, de estar ahí delante de Dios. Debemos pedirle al Espíritu Santo que no nos dé descanso hasta que nuestra vida de oración se convierta en un deseo que arda en nosotros, en una disciplina espontánea que diariamente nos lleve a la presencia de Dios. Deja que Jesús desaloje, que quite, que cambie las cosas de tu vida que están impidiendo que tu templo sea realmente una casa de oración. Las ovejas que balan, las palomas y sus arrullos y el ruido de las monedas nunca podrán reemplazar la paz y el gozo de la presencia santa de Dios que se obtiene por medio de la oración. Hermanos, enfrentémonos con la realidad. Si no llevamos una vida de oración plena, no podremos gozar de una comunión plena e íntima con Dios. Tendremos la que teníamos hasta ahora, pero si queremos más, tenemos que tener una vida de oración plena delante de Él. No olvidemos que el que algo quiere, algo le cuesta. A veces tomar una decisión supone una agonía, pero merece la pena pasar por esa agonía en comparación con los beneficios y las bendiciones que se obtienen después. Termino. ¿Cómo es tu vida de oración? Si es una rutina, ¿vas a seguir con ella? ¿O estás dispuesto a adentrarte en ella y descubrir las bendiciones que hay para gozarte de ellas? Jesús nos está esperando, te está esperando a ti para hacer de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de tu corazón, una casa de pureza, una casa de oración, donde encontrarás poder para ti y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor lo bendiga.